Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando de temas muy puntuales. En el segmento anterior empezamos el comentario sobre la menor que perdió la vida o que le llevaron la vida en la zona de Monteplata. Su madre vive en Peralvillo, la tuvo cuando tenía 13 años y hoy hay que hablar de la tragedia con la edad y lo que ocurre cuando hay un embarazo temprano. Falló la sociedad, falló la educación, falló el país. La sociedad le falló a la menor que perdió la vida, le falló a su madre biológica o le habrá fallado a la tía en manos de quien murió porque no tuvo la suficiente capacidad mental para hacerse cargo de la niña. La pidió en abril para procurar darle una mejor vida porque su sobrina la tuvo con 13 años y en abril se la entregaron. Según la prensa, en abril pasado, es decir, mayo, junio, julio, agosto, hace 4 meses, y ya ahí perdió la vida. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo evaluar aquello? ¿Cómo buscar lo que aconteció? ¿Cómo empezó ese proceso? Si no podía comprender a la niña, por razones de comportamiento, digamos, pudo retornarla a la sobrina de ella, que es la madre de la niña, o a la abuela, que es hermana de la que tenía la niña. La sociedad le falló a todas, a la madre biológica, a la tía y a la menor, que a Smiley, que así se llama la menor que perdió la vida, o que le llevaron la vida. Y no lo digo con un aire poético. No fue que perdió la vida, le llevaron la vida, porque no quiero usar un término mucho más fuerte. Estoy aprendiendo mucho de Juan Francisco, que es tan cuidadoso en el uso de los vocablos, ¿no? La tragedia de Monteplata tiene nombres propios y rostros reconocidos. Stephanie Morla Coronado, madre a los 13 años. ¿La única? No. Como hay muchas Stephanie en la sociedad. Muchas. ¿Que esto se puede repetir? Claro que se puede repetir. Ojalá que nunca ocurra lo que ha ocurrido. Y ojalá que nunca una niña hoy de 13 años se embarace. No voy a hablar del Código Penal y las 3 causales. Pero una niña 12, 13, 14, 15, 16 años hoy no tiene la madurez mental, psicológica para tener una criatura. Además, normalmente no ocurre en estratos sociales de clase alta o de media alta. Ocurre en los estratos más bajos, donde vive mucha gente en poco espacio, con dificultades económicas, dificultades escolares. No voy a usar el término promiscuidad porque me pueden malentender, pero si lo usara, estaría dirigido en el sentido de que vive mucha gente en poco espacio, con una casita que sus paredes son de zinc viejo y zinc arriba, donde el calor es infernal y pueden vivir en una misma habitación 4, 5, 6 personas. Y cuando se habla en una, el vecino escucha, porque aquello es en condiciones infrahumanas. Y hablamos de desarrollo, y hablamos de crecimiento económico, y hablamos de políticas inclusivas, y hablamos de protección de los recursos naturales. Esta sociedad ha fracasado. El capitalismo nuestro ha fracasado. Los ricos no. Los capitalistas, ellos han progresado a costa del sudor y la sangre y la vida de los de abajo. Por eso yo muchas veces ando con un t-shirt que dice:
Arriba lo de abajo, abajo lo de arriba, porque aquí hay que cambiar la cosa. Hoy sale un artículo maravilloso de este abogado, apellido José Luis Tavera, Luis José Tavera, José Luis Tavera, maravilloso, es un hombre puntilloso. Si lo encontrás rápidamente, leyera un par de párrafos de ese artículo, de ese jurista, de ese pensador de Santiago. Un pensador brillante. Pero él no acepta nombramiento de nadie, es un hombre libre. Porque los pensadores tienen que ser libres, no pueden emplearse en ningún puesto, ni de elección ni de no elección, porque necesitan esa libertad para seguir opinando, para seguir pensando. El pensamiento no puede condicionarse. Aquí lo consigo el artículo. Pero esto de esta niña parte el alma. Y lo más doloroso es que se va a seguir repitiendo, porque siguen niñas de 13 años, de 12 años, saliendo embarazadas. ¿Cómo puede criar una niña a otro niño? O una niña a otra niña. José Luis Taveras, él lo titula Cuando los perros salgan a morder. Es una figura no poética, pero es una figura literaria para lectura. Cuando los perros salgan a morder. Pero esto, por supuesto, los de arriba no lo van a querer entender. O simplemente lo ignoran. A José Luis Taveras lo leen. Los de arriba lo leen. Tanto los políticos con cultura. Claro, los que están en el Congreso no van a leer a José Luis Taveras. Alguna excepción en el Congreso podrá leerlo. Alguna excepción podrá leerlo. Pero lo del Palacio lo leen, pero no le hacen caso, porque saben que está poniendo el dedo en la llaga que representan ellos, los palaciegos, los actuales, los que se fueron y que se fueron y que se fueron. Y pongámoslo del 2000 para acá o del 96 para acá. Representan una llaga cancerígena en la piel social del pueblo dominicano, esa claque política. Hablemos del 96 para acá, de Leonel Abinader, pasando por Hipólito y Danilo Medina. Representan un cáncer social en la administración pública, en la planificación de políticas públicas. Son todos responsables. Leonel habla y dice: no confío en las estadísticas, en ese crecimiento del cual habla el Banco Central, porque él lo conoce, porque él lo usó, porque también en sus 12 años de gestión pública maquillaban las cifras. ¿Quién? El mismo que está ahí. Leonel está hablando con conocimiento de causa, porque él también lo hacía, o lo admitía y lo usaba cuando el que está ahí le preparaba con el mismo discurso, con las mismas estadísticas, todo lo que ahora se está diciendo. Y con Leonel quizá era mucho más grave, porque llegaban a un 8.9 de crecimiento anual. Y éramos nosotros, cuando Leonel, la economía que más crecía en la bolita del mundo. Y sobre eso, ¿qué nos dice el artículo de José Luis Tavera? Cuando los perros salgan a morder. Lo sentimos. Estoy leyendo. Este es el artículo de hoy. Artículo de fondo en la página 15, hoy jueves 21 de agosto 2025. Lo leo porque el video queda colgado en las redes sociales, en todas las plataformas, para que luego sepan de qué fecha estamos hablando. Él dice: lo sentimos, pero no somos nicaragüenses ni hondureños. Vivimos en la República Dominicana, de manera que no nos sirve manosear el dato de vivir mejor que cualquier nación centroamericana y del Caribe para sentirnos aliviados. Ese es el discurso. Cuando yo era muchacho en Dajabón, se decía: mal de mucho
consuelo de tonto. Eres tú que tienes que estar bien, no que los otros estén bien. O eres tú el que no debe estar mal, no conformarte porque los otros están mal. Si los otros y la mayoría están mal, preocúpate por ellos, ser solidario con ellos y con ellos luchar para cambiar las cosas, para que la grande mayoría podamos vivir con dignidad humana, con decencia social, con posibilidades de avanzar, de estudiar, de crecer social y económicamente. Vuelvo a la lectura, al párrafo siguiente. La comparación no nos descarta, no nos descarga, al contrario, incomoda, sobre todo cuando gobiernos van y vienen y los grandes problemas siguen pendientes. Salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo, marginalidad, informalidad y acceso al crédito son temas que demandan planes troncales de desarrollo y que deben trascender a las atenciones improvisadas de los gobiernos. Invito a que busquen el artículo completo y lo lean, porque no tengo el tiempo para leerlo completo. De ahí el título del artículo: Cuando los perros salgan a morder. ¿A dónde me lleva a mí, como lector de este artículo, ese título? Cuando los perros salgan a morder. Miren, cuando este pobre pueblo o este pueblo pobre salga a rebelarse a la calle, a tomar las calles y a arrasar con todo, no se lamenten. Eso es lo que dice el título del artículo. Cuando los perros salgan a morder. Porque así nos trata la clase gobernante y la clase empresarial de la República Dominicana. Nos trata como si fuéramos perros, como si fuéramos nadie. Llegan tan lejos que no respetan la patria, que no respetan los símbolos de la nación, que no respetan la memoria histórica de nuestro pueblo, una historia de lucha, de sacrificio, de abnegación, de amor por la patria. Y esos empresarios que lo quieren todo, por supuesto que no tienen patria. El viejito sabio lo decía, Carlos Marx: el capital chorrea sangre y lodo por doquier, por los poros. Si se rasga la piel de este capitalismo y de los capitalistas, lo que bota no es sangre, es pus. Una pus hedionda. Por eso José Luis Tavera lo dice claro. No es una metáfora poética. Cuando los perros salgan a morder. ¿A qué quieren llevarnos la clase gobernante, empresarios y políticos? A la conformidad. ¿Y quién ha dicho que nosotros podemos ir al supermercado o a una estación de energía eléctrica a pagar factura o compra con promesa o con un titular de periódico diciendo que la economía crece, que estamos mejor que Centroamérica, que somos la mejor economía del Caribe? ¿Y la distribución dónde está? ¿Y el nivel de vida de las grandes mayorías dónde está? Vayan a los campos para que vean miseria, pero vayan al Congreso para que vean opulencia. ¿Cuánto gana un congresista? Compárelo frente a un médico especialista y académico universitario. Busquen cuánto gana el doctor Fulgencio Severino o el doctor Freddy Ferrera, ambos especialistas y profesores universitarios, y son encargados de unidades, uno de cardiología y otro del tema de la se me va es una palabra enredadita, otorrinolaringólogo, ambos, y no llegan a 45,000 pesos de salario, encargados de unidades.
en el Seguro Social, y lo digo con nombre y apellido, me pueden desmentir porque los datos lo han dado ellos aquí. ¿Y cuánto gana un congresista frente a estos grandes académicos de la nación? Patriotas, éticos, honestos, que se han pasado la vida estudiando, que vinieron de la nada, uno del sur y otro del Cibao, de familia pobre, 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 pero con estudio lograron alcanzar un peldaño social, profesional, académico. Pero ¿y el sistema? Si ellos fueran a hacer negocio con su carrera, con su profesión, vivieran súper bien. Pero prefieren servir a los más pobres. Por eso se mantienen en el Seguro Social. Para servir. Porque hicieron un juramento, el llamado juramento hipocrático, de poner los conocimientos al servicio de la sociedad, de la humanidad. Pero ¿cuánto gana un congresista? ¿Y qué hace un congresista? Son parásitos. Son parásitos sociales. ¿Cuál es la labor? Evalúenlo. ¿Cuál es el resultado de estos congresistas? No digo los que están hoy ahí. Histórico. Histórico. Son de las cosas en este mundo de Dios. Pero cuando los perros salgan a morder, busquen ese artículo de hoy de José Luis Taveras, un académico, abogado, jurista brillante, de acuerdo a lo que muestra en el conocimiento, en los análisis que hace, es un sociólogo profundo, no solo jurista, y un hombre de la patria, honesto. Personalmente no tengo el honor, el gusto de conocerlo, de estrechar sus manos, pero sigo lo que escribe y pregunto por él, y todas las referencias son sumamente buenas, de un hombre bueno, enteramente honesto, enteramente patriota. Se me acabó el tiempo. Pero este espacio y estos medios nos permiten respirar socialmente. Porque si no respiramos de esta manera, nos ahogamos en los constreñimientos de la sociedad y en lo asqueante de la clase gobernante, política y empresarial y militar y policial. El país se nos cae en la mano y en los pies. ¿Y qué estamos haciendo? Ay de ellos cuando los perros salgan a morder. Pausamos, Natanael.